de talleres que tiene que ver con el ensamble de creación. Entonces estamos dando apertura a este bloque de talleres del ensamble de creación, del ensamble de la Facultad de Artes ASAP, espacio común de facultad que unifica, enlaza, relaciona los diferentes campos del saber, los diferentes proyectos, los diferentes campos disciplinares en torno a una pregunta común en cuanto a la creación. En este caso, hemos estado desarrollando un proceso donde reflexionamos en cuanto al lugar mismo desde el confinamiento y la virtualidad y cómo desde ese lugar también nos pensamos la creación colaborativa, colectiva, la reflexión en cuanto a cómo habitamos los espacios, muy atravesados por los procesos también de edición, procesos digitales y demás. No únicamente audiovisuales, tenemos procesos también sonoros, tenemos procesos que tienen que ver con el trabajo de imagen directamente, pero en gran medida hay un desarrollo audiovisual muy importante y que además tiene una condición fundamental, dado que no estamos en la facultad como sede, y es el lugar de la casa como espacio que se habita y donde se produce y donde se crea. Cuando estamos en la facultad tenemos entonces laboratorios, tenemos espacios de edición, tenemos equipos que nos presta la facultad y demás. En este caso estamos trabajando con lo que tenemos a la mano, recursos que tenemos a la mano. La pregunta también por cómo desde el confinamiento nos comunicamos, incluso cómo trabajamos colaborativamente, en tanto que también la virtualidad implica un puente de comunicación donde en este ensamble, en este gran proyecto de más de 100 personas, tenemos equipos y colectivos de trabajo, equipos de trabajo que requieren trabajar, insisto, de manera colaborativa a pesar de la distancia. En este momento no estamos en un confinamiento, una cuarentena estricta al 100%, pero la universidad sí está en casi que una suerte de confinamiento. Está en una limitación con respecto al uso de esos espacios, por tanto, seguimos en esta instancia de virtualidad y de los espacios propios e íntimos. Hemos pasado entonces por un proceso, también para que los colegas y talleristas conozcan esta parte, un proceso experimental que empezó siendo individual, donde cada quien desarrollaba unas experimentaciones, digámoslo así, a partir de diferentes medios, pensando, insisto, la manera en que habitamos desde el confinamiento y cómo creamos desde ahí. Poco a poco se fueron en este proceso creando grupos, primero 2 personas, 4 personas, etc. Ya tenemos grupos de 10 personas que en este momento están adelantando y preparando lo que es su anteproyecto. No hay unas temáticas estrictas, limitadas, sino que son unos temas transversales que además se han encontrado en el mismo proceso. Pero sí, digamos que los procesos creativos en general vienen atravesando la producción visual, audiovisual y o de imagen. En ese sentido, entonces, tenemos esta invitación para desarrollar un taller que nos va a ofrecer herramientas y recursos, y comenzamos hoy, para ese proceso, ya sea conceptual como también práctico. Entonces, tanto tiene que ver lo técnico como lo reflexivo. Insisto, con las herramientas que tenemos a la mano. Estos talleres, vamos a tener 3 sesiones de taller. Ustedes ya recibieron todo el material de taller y vamos a tener también la opción de alguna asesoría asincrónica. Después vendrán también unas charlas, unas conferencias que ya son con otras personas invitadas, y todo este proceso tiene que ver con lo que llamamos unas prácticas dentro del ensamble común de facultad, que viene cubierta también por lo que es el comité de currículo y un presupuesto de facultad, y estamos ejecutando también con ese presupuesto y cumpliendo con el compromiso que esto implica, de manera que es parte de nuestros compromisos ofrecer herramientas a la comunidad estudiantil, para que tengan aportes en este proceso que se salga un poco más allá de la unidireccionalidad en la relación con profesores que estén a cargo del ensamble. Entonces aquí, insisto, hay un apoyo de la facultad y un apoyo de la universidad, en tanto ejecución presupuestal que trae como compromiso este tipo de espacios. Entonces, sin más, hoy nos acompaña y empieza su primera sesión el colectivo El Cauce, que ya tienen una experiencia importante en términos de producción audiovisual, sonora y de imagen,
y con varios recursos que han sido puestos en prácticas, no es un tema solamente teórico, que ha sido puesto en práctica por el mismo colectivo, en proyectos, en convocatorias y demás. La hoja de vida también se compartió y ustedes tienen esa información de su lado. Como estos espacios sincrónicos incorporan una buena cantidad de asistentes, no tendríamos quizás la posibilidad metodológica de resolver dudas, digamos, particulares, sino de empezar con lo que es la información a nivel general, pero ya la metodología la maneja el mismo colectivo de talleristas y definen en qué momento pueden preguntas y participación y demás. Por eso también tenemos la opción de que ya una asesoría no particular, sino a los grupos, porque es distinto metodológicamente trabajar con grupos de 10 personas, entonces ya se vuelve toda esta cantidad de personas en grupos de 10, se reduce un poco, porque no hablamos de personas, sino de proyectos y colectivos de trabajo, se puede fortalecer en un acompañamiento asincrónico, donde ya cada grupo también plantee sus preguntas y sus dudas, que pueden ser resueltas directamente para cada grupo. Entonces, como ven, el taller se estaba grabando y no pude resolver, no sé si es que Google Meet ha cambiado sus opciones, pero no encontré la opción. Antes sí la encontraba fácilmente de transmisión, entonces no podemos hacer transmisión, grabamos y enviamos a todas las personas que hacen parte del ensamble de facultad y que están en sistema inscritas en el ensamble de facultad, le hacemos llegar el video para que lo puedan revisar con calma. Entonces, muchísimas gracias a Canela Reyes, muchísimas gracias a Juan David, muchísimas gracias a Federico Serna, los tres talleristas que nos acompañan sobre todo hoy y durante el transcurso de estos talleres, y creo que de una vez tendrían la palabra. Bueno, listo, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse y por participar en este taller. Y nos alegra mucho pues como poder hacer parte y colaborar en el proceso que están llevando. Entonces, primero queríamos presentarnos. Aquí está Juan Sebastián Cabrera. Él es antropólogo y artista visual. Trabaja mucho con fotografía, haciendo cámara para proyectos de video. Trabaja también como diseñador gráfico y haciendo también escritura para guión, escritura de guión. Está Federico Serna, él es antropólogo y sonidista, trabaja haciendo sonido directo, diseño sonoro en la postproducción de productos como de diferentes formatos audiovisuales, y también trabaja haciendo mucha investigación relacionada con el tema del audio dentro de proyectos visuales y el papel que puede tener de proyectos sociales, perdón, y el papel que puede tener el audio en estos proyectos. Y yo soy Canela Reyes, yo soy antropóloga y trabajo sobre todo haciendo investigación y escritura y dirección en proyectos cinematográficos. Entonces, nosotros tres, pues hace un tiempo creamos una empresa que se llama El Cauce, que es de la que estaba hablando Adrián, y esta empresa está dedicada a la producción de narrativas transmedia, sobre todo en 4 formatos. Entonces, el primer formato es la realidad virtual, que no sé si han escuchado o conocen algo de este formato, pero son proyectos grabados en video 360, como en 360 grados, que uno luego mira en el visor o digamos también en los celulares. El otro formato es el formato audiovisual y también trabajamos con podcast y con web, con formato web. Entonces, lo que intentamos nosotros con este trabajo es apuntarle a una construcción de unos futuros ambiental y socialmente un poco más sostenibles a partir de ese trabajo con la narrativa y con la imagen y el sonido. Entonces, pues trabajamos sobre todo como interdisciplinariamente y buscamos mucho como esa relación entre la antropología y los trabajos sociales y comunitarios con el ámbito de las artes y de las tecnologías digitales. Entonces vamos a introducir un poco como lo que vamos a hacer hoy en las siguientes sesiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto estar acá. Esperamos que estas herramientas técnicas y narrativas pues les ayuden un poco a desarrollar el proyecto que tienen. Vamos a dejar un espacio de 30 minutos al final para que comentemos las preguntas un poco que vayan surgiendo aquí. El tiempo también es limitado, hay cosas que no, pues, que pasaremos por encima o hay cosas que seguro se les ocurrirán que no están en el taller, pero pues ahí hay un espacio para que lo conversemos al final. Entonces este es el primer taller de 3 talleres, en esencia sobre la etapa de producción y postproducción de una realización audiovisual. Entonces los 2 últimos talleres son uno de edición de video y el otro de edición de audio. Y en este pues les vamos a dar algunas herramientas y capacidades técnicas, digamos, para que desarrollen contenidos de manera autónoma. También algunas posibilidades narrativas, ideas y referencias que hemos encontrado nosotros.
y ya, y al final pues resolvemos las dudas. Entonces vamos a empezar con las etapas del trabajo audiovisual con Cane. Listo, entonces sí, queríamos empezar con uno de los grandes aspectos del trabajo audiovisual, que son las grandes, digamos, etapas y procesos internos que lleva pues un producto audiovisual. Entonces, las que tenemos aquí son las etapas clásicas, y digamos sus particularidades y las dimensiones de cada una varían mucho dependiendo de la naturaleza del mismo proyecto, pero casi siempre estas 5 están presentes y pues seguirlas nos ayuda mucho a organizar mejor nuestros proyectos y nuestros procesos personales. Entonces, normalmente cualquier proyecto empieza con una etapa de desarrollo, y la etapa de desarrollo significa la escritura y la conceptualización del proyecto. Y con escritura de todas formas no tiene que ser necesariamente una escritura, por ejemplo, un guión o algo así, pero sí se trata de pensar y de concretar las ideas básicas del proyecto. Entonces uno puede pensar en el tema, en los personajes, en los escenarios, en la historia, etcétera. Y en esta etapa de desarrollo normalmente también esto implica la búsqueda de fondos, entonces implica, por ejemplo, la aplicación a convocatorias, y aquí en Colombia, pues nosotros para cine, por ejemplo, tenemos el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que es como el que financia casi todas las producciones. También está IDARTES, está el Ministerio de Cultura. También, por ejemplo, se buscan fondos privados, entonces nosotros en Colombia, y que es algo que muchos países envidian, tenemos la ley de cine, y con la ley de cine, digamos, se le descuentan impuestos a las personas que, que invierten en proyectos cinematográficos. Bueno, también se buscan donaciones, etcétera. Entonces, todo eso implica, pues hace parte de esta gran etapa del desarrollo. Luego del desarrollo viene la preproducción, y es todo lo que se hace para preparar el rodaje, o sea, la producción. Entonces, esto pasa normalmente cuando uno encuentra los fondos necesarios para el proyecto, y ya se puede dedicar a probar los equipos, a hacer contratos, digamos, a conseguir o alquilar locaciones, a definir en general como toda la logística de cómo va a funcionar todo en el rodaje. Luego de eso, pues está la producción, que lo llamamos el rodaje, eh, que son toda la grabación de video y de audio necesario, la grabación de todo el material necesario para generar, digamos, el producto audiovisual. Entonces, pues esto hay que tener en cuenta entonces el trabajo de dirección, la cámara, la iluminación, el sonido, la escenografía, los actores, etcétera, digamos, dependiendo también de la naturaleza de cada proyecto. Luego de eso va la postproducción, y la postproducción implica hacer la selección de todo el material que realmente vamos a usar en nuestro proyecto audiovisual, y la edición. Entonces, entonces uno tiene que hacer el montaje. Con esa selección lo que hace es darle un orden, y, digamos, crear el producto de la duración que lo necesitemos. Y luego de eso hay que hacer una colorización, que quiere decir como editar los colores del video, la exposición, etcétera. Y luego hay que hacer lo mismo con el audio. Entonces nosotros editamos los sonidos, editamos los diálogos, ecualizamos, digamos, los volúmenes, las texturas, ponemos la música, todo eso, y finalmente finalizamos el proyecto, y esto implica, digamos, dejar todos los créditos listos, y dejar listo el proyecto por fuera ya de los programas de edición, que luego vamos a hablar un poquito de eso también en las sesiones de postproducción. Y la última etapa es la etapa de distribución. Entonces, digamos, normalmente a nosotros siempre nos dicen que hay 3 etapas, que son la preproducción, producción y la postproducción, pero creo que entendido, digamos, en un formato un poquito más grande y más amplio, esta primera y la última son muy importantes también. Y en la etapa de distribución, lo que uno hace es difundir la pieza ante el público. Entonces, pues normalmente se pueden difundir dependiendo de qué producto audiovisual es, pero puede ser en salas de cine, puede ser en páginas web, en plataformas pues como YouTube, Vimeo, también puede ser en plataformas pay-per-view como Netflix o Movie. Y por ejemplo nosotros acá en Colombia tenemos una muy chévere que se llama Movies, que no sé si la conozcan, pero pues se la recomendamos, y ahí hay muchas películas colombianas. También está Retina Latina, que es una plataforma también de distribución, pero de cine latinoamericano, y esa es gratuita, entonces pues también se la recomendamos mucho. Y bueno, esto también se puede distribuir en televisión, o por ejemplo en proyecciones en espacios universitarios o en museos, etcétera. Entonces, estas son, digamos, como las grandes etapas clásicas. Por supuesto que uno puede cambiar y trastocar esto. Entonces, digamos, la idea es como conocer estas etapas para luego llegar a proponer algo distinto. Por ejemplo, uno puede
no sé, salir a grabar un montón de cosas y luego pensar en la idea de qué va a ser, en qué personajes, etc. Entonces, si quieres, sigue, Fede. Bueno, entonces para este caso, pues en específico, les traemos una referencia que no sé si algunos de ustedes la conozcan, pero de una serie de Netflix que se llama Homemade, o que se traduce Hecho en Casa. Y pues como estamos en esta época de pandemia y la industria audiovisual también ha cambiado mucho, pues les traemos este ejemplo que esta serie se compone de varios cortometrajes, que de hecho son bastante cortos, hay muchos que duran, no sé, 3, 7 minutos, y son hechos por distintos directores de alrededor del mundo, que durante la etapa de confinamiento más estricto que tuvimos pues al principio de año y a mitad de año, entonces ellos hicieron un corto cada uno en su casa. Entonces lo hicieron, pues es chévere, digamos, es chévere de pronto proponérselos ahora porque lo hicieron con lo que tenían, sin tampoco muchos equipos, ni pues mucha gente, ni actores, ni presupuesto. Entonces son, digamos, muchas formas en las que se puede hacer un trabajo creativo con lo que hay en la casa. Entonces, pues estos directores llevaron a cabo estas etapas de las que estaba hablando antes, pero digamos en una mucho pequeña escala, mucho menor escala y en un espacio íntimo y cotidiano. Entonces, por ejemplo, si quieres, sigue, Fede. Entonces, bueno, hay muchos trabajos ahí y nos gustaría que los vieran más adelante. Ahora no lo reproducimos porque pues en la virtualidad esto no se reproduce de la misma manera, pero por ejemplo el primero es un cortometraje que es una conversación grabada solamente a partir de las pantallas de los celulares. Entonces es una pareja que está entrando en crisis con la cuarentena y hablan simplemente a través de sus celulares y eso es lo que compone el cortometraje, simplemente esa grabación de las pantallas. Entonces pues es muy chévere. Hay otro que hicieron moviendo unos muñecos del Papa Francisco y de la Reina Isabel, que está por allá detrás. Entonces es una ficción de que ellos dos se encuentran en la casa, que es como el Vaticano, y se enamoran. El siguiente es la experiencia de una mujer, que es Kristen Stewart, la actriz de Crepúsculo, no sé si la conozcan, pero ella lo dirige y entonces, digamos, dentro de la cuarentena, ella tiene mucha angustia y el insomnio y la monotonía están presentes en su día a día, entonces tiene un montaje muy interesante también en la que el mismo montaje del cortometraje muestra esa angustia que ella está sintiendo. Hay otro que y el último es una conversación por Zoom, entonces todo el cortometraje es a partir de las pantallas de Zoom, y es de un hombre mayor que está en su residencia, en ancianato, y que se dedica en la cuarentena a llamar por Zoom a todas las mujeres con las que ha estado, digamos, en su vida y a confesarles su amor eterno. Entonces es todo el cortometraje a partir, digamos, de esas conversaciones. Entonces, pues sí, les traemos esta serie porque creemos que es un buen ejemplo de esta variedad de tonos y de estéticas y de narrativas y temas que uno puede llevar a cabo como desde la casa. Entonces, si pueden ver, digamos, algunos de los capítulos, creemos que les puede servir mucho de inspiración pues para la casa. Y bueno, ahora entonces seguimos como con varios de los conceptos básicos de la grabación de video y audio y pues creemos que esto pueden aplicarlo como en un trabajo práctico que les vamos a proponer después también y sobre todo como en general en los trabajos audiovisuales que tengan en sus carreras. Entonces, seguimos con Juan. Sí, queremos darles también pues algunas herramientas básicas que tengan claridad sobre lo esencial para que puedan pues, realizar sus trabajos técnicamente de la mejor manera posible. Entonces, vamos a hablar inicialmente de la exposición, digamos, de una escena fotográfica en términos de luz. Cuando una imagen está bien expuesta, se suele generar un balance, un promedio, digamos, que permite que tanto las luces y las sombras de la escena se entiendan de una manera similar a la realidad. Entonces, la exposición fotográfica es en esencia un balance entre tres factores de la cámara para lograr generar una imagen de la manera que uno desee, digamos, porque uno puede generar una imagen, digamos, similar a la realidad o puede generar una con un tono más artístico o con una intención más marcada que, digamos, sobreexponga la fotografía, que la vuelva como en clave alta, que se vuelvan dominantes blancos o al revés, que sean negros. Entonces, para eso vamos a hablar de tres conceptos. El primero, que es esencial, es el diafragma o la apertura. Si quiere, pasemos ahí, Fede. Entonces, esto pues funciona de distintas maneras y con los celulares o con diferentes dispositivos es distinto.
Pero en esencia lo que ocurre es que el lente se compone de unas aspas, que son lo que ven ustedes en el diagrama de la izquierda. Y esas aspas, dependiendo de cuántas sean, permite que se abra o se cierre hasta cierto punto. Em, la medida del diafragma se mide como en esto F, en pasos de luz, y entre más bajo sea el número, más abierto está el lente. Em, el fenómeno, digamos, que ocurre en la cámara, que se ve aquí a la derecha, es la luz entra por acá, y como pueden ver en la imagen, termina llegando a un espejo que está acá adentro. Entonces la imagen rebota acá adentro y desde ese espejo rebota a otro espejo que está acá arriba. Y de esa manera uno logra ver finalmente acá. Em, esto no lo hagan, esta cámara ya no está en uso, por eso lo abro, pero pues tengan cuidado con sus sensores. Em, entonces, eso permite el siguiente fenómeno un poco de la velocidad de disparo. El diafragma lo que hace es dejarte decidir qué tanta luz va a entrar en el lente, o poca o mucha. Y eso te va a ayudar a definir la toma que vayas a hacer, digamos. Entonces, la siguiente cuestión es la velocidad del disparo, em, que consiste básicamente en la fotografía, digamos, fija, en qué tanto tiempo acá hay un espejo. Y entonces, cuando uno dispara, lo que pasa es que ese espejo se levanta y el sensor entonces recibe la información, digamos, que se produce por la luz, porque es un sensor, digamos, electrónico, pero es fotosensible, es decir, sensible a la luz y por eso genera la imagen. Entonces, pasemos a la velocidad de disparo, que es cuánto tiempo está, digamos, abierto ese lente. Normalmente se calcula en fracciones de segundo. Una imagen congelada, como la que vemos a la derecha, se suele generar alrededor del un sesentavo de segundo o un 125avo, y eso genera imágenes congeladas. Por el contrario, si uno utiliza una velocidad de disparo lenta, pues las imágenes se van a barrer, como imágenes que ustedes seguramente han visto de ciudades con estas líneas de los carros. En el video es importante esto porque tiene una relación directa con el número de cuadros por segundo que uno está grabando. El ojo, para crear la ilusión, digamos, de continuidad en las imágenes, necesita al menos 24 cuadros por segundo, que es, digamos, como se inició el proceso cinematográfico, como que permitía esa ilusión de varias imágenes generando un movimiento. Pero eso también hoy en día, sobre todo para web, se utilizan 30 cuadros por segundo. El de 24 es mucho más cinematográfico, pero el de 30 suele ser más para web, y si tú utilizas 60 cuadros por segundo ya puedes usar cámara lenta. Y eso tiene una relación directa con la velocidad del disparo. Si tú utilizas 24 cuadros por segundo, la velocidad de tu disparo tiene que ser el doble de los cuadros por segundo. Entonces, si son 24 cuadros por segundo, tú vas a disparar en un 50avo de segundo. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta y lograr una calidad de video, pues, digamos, de mejor calidad. Esas reglas se pueden romper, pero traten de hacerlo intencionalmente cuando lo vayan a hacer. Entonces, si graban a 30, disparan a un 60avo, si graban a 60 cuadros por segundo, disparan a un 120avo, digamos, dentro de esta escala que aparece ahí. Entonces es un segundo y hay fracciones de segundo. El siguiente concepto es la sensibilidad del sensor. Bueno, estos son unos ejemplos que dejan más claro lo de la velocidad del disparo, sobre todo el de la derecha, como lo que pasa cuando uno dispara lento y cuando dispara rápido. Se empiezan a generar más barridos o imágenes congeladas. El ISO, o la sensibilidad del disparo, del sensor, quiero decir, tiene que ver con los diferentes fotoides, en el caso digital, digamos, que componen el sensor. Entonces, cada uno de esos fotoides son fotosensibles y componen un píxel de la imagen. Y esos fotoides, o esas celdas que están dentro del sensor, tienen una sensibilidad a la luz, digamos, intrínseca o nativa, como la básica.
y cuando ellos están en eso, en esa sensibilidad, pues funcionan de una mejor manera. Y entonces, si hay la suficiente luz, ellos son capaces de replicar en la imagen la realidad, como que tratan de dar una imagen muy fiel. Entonces, por ejemplo, en la imagen acá, la parte de la izquierda, uno ve, no sé eso que sea muy bien, si un sillín o esta cuestión negra, pero se ve claro, digamos, hay una escala del negro al blanco y se entiende como si fuera como algo normal, pero en el siguiente sí se empieza a sentir mucho la parte digital, y es porque digamos que el ISO entre más bajo es menos sensible a la luz y entre más alto es más sensible. Entonces, en la foto de la izquierda, digamos que disparamos con el ISO o la sensibilidad nativa del sensor. En el siguiente, en 5000 de ISO, ya estamos poniéndolo muy sensible. Entonces le estamos diciendo a cada celda, hey, sea más sensible a la luz, reaccione más. Y lo que ocurre en eso es que a veces el sensor especula o define mal los píxeles. Dice, no estoy muy seguro de que haya acá, entonces voy a mandar un píxel rojo o azul o verde, dependiendo. Las imágenes digitales se componen de tres colores, rojo, verde y azul. Por eso es el RGB, ¿no? En inglés. Entonces, en un sentido práctico, traten de disparar con buena luz, traten de usar sensibilidades del sensor cercanas a la nativa, si la saben cuál es, y si no, pues lo más bajito posible. Y ahora pues continuemos entonces con otra cuestión que tiene mucho que ver con el diafragma que hablábamos al principio, y es la profundidad de campo. Entre más abierto esté el lente, va a haber una menor profundidad de campo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el rango de enfoque va a ser mucho menor. Entonces acá en el diagrama del conejo, digamos que la imagen de arriba uno tiene el lente bastante abierto. Entonces el rango de enfoque se vuelve mucho, mucho menor. Entonces por eso la flecha que sale debajo del conejo es tan pequeña. Eso lo que está indicando es que los árboles que están en gris ya no están en foco. Eso se puede ver también en la imagen de la derecha. La de la derecha está más desenfocado el fondo, se entiende menos, digamos, y la de la izquierda se entiende un poco mejor. Y es porque ese rango de enfoque cambia. Cuando tú disparas con un lente cerrado, por ejemplo, es muy bueno para un paisaje, porque eso amplía el área de enfoque y te permite si estamos compartiendo pantalla, Federico Serna González la está compartiendo, si alguno no lo está viendo. Sí, sí, sí estaba compartiendo. Sí, creo que algunos no está. La persona que lo está compartiendo se llama Federico Serna González. Entonces, por si acaso. Listo, entonces eso es la profundidad de campo. Y a veces el lenguaje cinematográfico ha tendido a irse mucho hacia una baja profundidad de campo para generar esas cuestiones borrosas y a menudo como más profundidad, como literal. Por ejemplo, si ustedes miran a su mano, van a darse cuenta que todo se desenfoca. Entonces es más o menos es el fenómeno. Vamos a continuar ahora con el balance de blancos. Estos pues son ejemplos de cómo va cambiando eso. El de la izquierda tiene mayor profundidad de campo, se entiende más el fondo, a pesar de que es el mismo lugar, se entiende mucho más. Y en las otras se vuelve más borroso porque el lente se abre, la profundidad de campo se disminuye y el área de enfoque ya es mucho más puntual. Entonces solo se ve el pasto, la cámara y el edificio se deja de entender, ¿no? Ahora, la temperatura o el balance de blancos tiene mucho que ver con la temperatura. En las imágenes se comparte, perdón, o sea, se entiende la temperatura a través de kelvins, que son una temperatura, digamos, sí, de temperatura justamente. Entonces es una escala de azul a gris. Y dependiendo de eso, pues su imagen va a cambiar. Entre menos kelvins haya, digamos, de temperatura, más azul va a ser la imagen, y entre más cálida o más kelvins haya, va a ser pues mucho más naranja, amarillosa. Entonces, hay dos escalas de color esencial, digamos, dentro de la fotografía o la grabación de video. Una es la temperatura, que la pueden graduar en cámara o en postproducción a través de ya la colorización.
Y la otra, sigamos, sería el tint, el tinte. Pase, Fede, por favor. Sí, que tiene que ver justamente con la naturaleza del sensor en tanto al fabricante. Los sensores y los fotoides y las células, las celdas de ese sensor tienen características distintas según el fabricante y algunas son más verdosas, tienden a ser más verdosas o más moradas. Entonces esa es otra escala que también se puede manejar en la cámara para compensar alguna necesidad que tengan o simplemente para marcar intenciones más dramáticas como en estas fotos que es un verde muy marcado que transmite una emoción igual que el rosado. Entonces, esos son como algunos aspectos básicos de la fotografía para que lo tengan presente y vamos a continuar con tipos de encuadre. Vale, entonces para seguir con estos conceptos básicos también, pues queremos mostrarles unos ejemplos de diferentes tipos de plano y de encuadres que se pueden hacer para construir una escena. Entonces, quizá algunos ya conocen, digamos, esta nomenclatura, voy a pasar pues rápidamente por cada uno, pero esto sí nos puede ayudar a encontrar diferentes perspectivas de grabar dentro de la casa o en nuestros espacios cercanos. Entonces, este primero es el plano detalle. Este plano detalle sirve para mostrar un objeto en específico, digamos, una acción muy concreta desde una perspectiva muy cerrada, o alguna parte del cuerpo, por ejemplo, y digamos, hace énfasis en algo concreto que tiene mucha relevancia para la escena que estamos contando. Sigue, Fede. Luego, y bueno, este orden va de pequeño a más abierto, digamos, de algo más cerrado a algo más abierto. Entonces, el siguiente es el primer plano. Y este encuadre va desde la cabeza, un poquito más arriba de la cabeza, hasta los hombros, generalmente, del personaje. Entonces, se usa generalmente para destacar, por ejemplo, los gestos de una persona o para hacer énfasis también en algún personaje o en algún objeto, pero sin fragmentarlo tanto como en el plano detalle. Sigue, Fede. Este plano medio consiste en mostrar a una persona desde arriba de la cabeza hasta, por ejemplo, la mitad del pecho o la cintura, y aquí entonces uno ya puede ver algo más del entorno, pero el enfoque, digamos, sigue estando en la persona, pero hay un poco de relación entre el personaje y el entorno. El siguiente es el plano americano. Este se conoce también como plano tres cuartos y se llama así porque viene sobre todo de los westerns, de las películas estadounidenses western, que se caracterizaba por este tipo de encuadres que van hasta la rodilla. Y es muy útil también como cuando se quiere retratar a varias personas, y sobre todo también se encuadraban hasta abajo de las rodillas para mostrar a las pistolas que guardaban estos personajes en sus cinturones y en la cadera. Entonces se necesitaba una perspectiva un poquito distinta. Y el plano general se usa ya para ver, digamos, al personaje completo, o digamos, puede ser también solo un paisaje sin la persona, pero entonces abarca todos los elementos de una escena. Entonces, pues aparece todo el cuerpo de pies a cabeza, sin ningún tipo de recorte o fragmentación, y se trata de mostrar también esa relación entre quizá personajes, la escenografía, el paisaje, etcétera. El siguiente es un plano holandés, que no sé si conozcan este, pero es un encuadre en el que la cámara está un poquito inclinada, por ahí de 25 a 45 grados con respecto a la línea de horizonte, que normalmente uno, digamos, en los trípodes y eso, lo que hace es alinear el horizonte siempre con la cámara, pero este es intencionalmente diagonal y sobre todo se usa para dar una sensación de inestabilidad en la escena, o por ejemplo también se usa mucho para crear como dinamismo, o se usa en las películas de terror o en las películas de fantasía. Dale. Y también hay, digamos, distintos ángulos en los que uno puede hacer un plano. Entonces, es el plano picado, es con una angulación de la cámara, que se pone la cámara arriba y el objeto o el personaje abajo. Sigue el siguiente. Entonces, este es el picado y este es el contrapicado, que es simplemente a la inversa. Entonces, la cámara está mirando hacia arriba y digamos, en el lenguaje audiovisual, esto sirve mucho para transmitir como cierto tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, como una sensación de control, de grandeza, de seguridad, de poder. Este es el plano cenital. Entonces, en el plano cenital, el punto de vista de la cámara está en paralelo al piso, está arriba mirando hacia abajo, completamente perpendicular, y la imagen, digamos, tiene un campo de visión de arriba hacia abajo y se usa para mostrar
digamos, espacios amplios, también, por ejemplo, ciudades u otras perspectivas de una misma escena. Y el plano, que no lo tenemos acá, pero el plano contrario se llama nadir, entonces de abajo para arriba. Y finalmente también pusimos el plano subjetivo, porque creemos también que este les puede servir mucho, digamos, para cuando uno está grabando una sola persona. Este es la cámara actúa como si fuera la mirada o los ojos de un personaje. Entonces, pues digamos, este tipo de planos puede ayudar mucho para las grabaciones más pequeñas y también, digamos, si uno está en la casa o si uno es el único personaje, digamos, del cortometraje o el formato audiovisual que se esté escogiendo, sirve mucho. Entonces, digamos, la cámara se mueve como si fueran los ojos de la persona, entonces a veces no es tan estática, sino que imita como las formaciones y las acciones del cuerpo y mira con esa perspectiva. Entonces, digamos, los demás personajes le hablan a la cámara como si la cámara fuera una persona, etcétera. Entonces, esos son, digamos, varios tipos de plano que pueden ayudar también a pensar en distintas formas de grabar la casa. Y vamos a hablar también de los movimientos de cámara que se pueden hacer. Entonces, pues por un lado está la cámara estática, que digamos casi siempre se usa un trípode para eso, es un plano fijo, que ayuda mucho cuando, digamos, uno no tiene algún dispositivo para estabilizar la imagen. Entonces, para que no pues quede demasiado movido, uno pues, digamos, utiliza más que todo planos fijos. Ahí les ponemos un video, pero les vamos a compartir luego la presentación, entonces si quieren pueden verlo, pero mientras tanto se los puedo también explicar con el celular. Entonces, el paneo es un movimiento de la cámara sobre su propio eje, pero es un movimiento de izquierda a derecha sobre su propio eje. Entonces, no sé si alcancen a ver acá, pero estoy moviendo el celular de izquierda. Bueno, eso puede ser mejor. Entonces, este es el paneo, es un movimiento de la cámara sobre el propio eje horizontal. Entonces, yo puedo empezar una toma acá y seguir, digamos, a un personaje hasta llegar a otro lado. Entonces, esto se usa, por ejemplo, para seguir a alguien o para mostrar un espacio o, por ejemplo, para relacionar una cosa que está a la izquierda con algo que está a la derecha. Además del paneo, tenemos el tilt, que es, digamos, hacer lo mismo, pero en un eje vertical. Entonces, la cámara está estática, pero lo que hace es, digamos, bajar para mostrar algo hacia abajo o viceversa, puede ser un tilt de abajo hacia arriba. Entonces la cámara sobre su propio eje vertical moviéndose. Están también, digamos, ahora otros tipos que se usan es más cuando la cámara se va a desplazar. Entonces cuando hay un desplazamiento físico de la cámara, hay un traveling o un dolly. Entonces para esto muchas veces se usan, por ejemplo, como rieles en el piso en los que uno pone la cámara y la cámara va siguiendo y se va desplazando. Puede ser hacia adelante o hacia atrás, o puede ser hacia la derecha y hacia la izquierda. Y digamos, esto puede servir, por ejemplo, para seguir a una persona mientras camina y que siempre que vemos esa cámara que lo sigue, eso es un traveling. También para transitar por algún espacio, por un pueblo, una ciudad. Por ejemplo, si uno quiere mostrar toda la casa de uno puede hacer un traveling que va de cuarto a cuarto. Y finalmente está el zoom in o el zoom out. Entonces, esto se puede hacer tanto con cámaras como con celulares. Uno puede, digamos, estar grabando y mover el zoom hacia el frente o hacia atrás para entrar en la imagen o entrar en un personaje o para alejarse de un personaje y llegar como a un espacio más general. Entonces, bueno, digamos, todo esto nos sirve porque normalmente uno compone una escena a partir de diferentes planos, que pueden ser, pues, digamos, con diferentes también movimientos de cámara, o puede ser estático y puede ser un plano, digamos, eso también ya es dependiendo de lo que uno necesite. Y sobre todo también de las sensaciones que uno quiera transmitir con lo que está mostrando y de qué tanto espacio quiere mostrar o qué tanto se quiere focalizar, digamos, del grado de proximidad que uno quiere tener con el personaje, etcétera. Entonces, sí, digamos, vamos a continuar con los conceptos básicos de la iluminación. Igual sobre todos estos aspectos técnicos que les estamos contando, lo importante es que traten como de tenerlos en cuenta más allá de la calidad misma, como que se sienta de alta calidad. Son decisiones que repercuten en lo narrativo y en lo emocional. Entonces, las decisiones de la temperatura, del tinte, de qué movimientos hacen, de si solo hay planos estáticos, de si hay una película con mucho movimiento, eso se traduce en una sensación, en unas emociones y en una narrativa. Y lo mismo pues pasa con la luz, a veces de manera incluso más evidente. Entonces la luz dura, para ser así muy claros, es básicamente el sol cuando está despejado perfectamente. Entonces está el cielo azul y uno va caminando por la calle y ve la sombra de uno larguísima y perfectamente negra y definida, ¿no?
Entonces eso es una luz que está pegando sin ningún filtro, básicamente, y por eso genera una sombra tan definida como las que vemos en la imagen de estas columnas o de la cara como tal. Entonces eso ayuda, por ejemplo, a generar dramatismo o sensaciones fuertes, o si uno quiere marcar un personaje más de alguna manera sombría o que está viejo o que está triste, porque eso marca mucho los distintos aspectos del rostro. Se definen mucho las sombras y si uno tiene unas arrugas, pues eso se marca mucho. Entonces esa es la luz dura. La luz difusa, por el contrario, es probablemente la que más está haciendo en Bogotá estos días, que es cuando está totalmente nublado y entonces ya no se producen esas sombras tan definidas, sino que todos andamos así como más lisos, si se quiere. Entonces, como pueden ver en estas fotografías, no se sienten casi sombras, incluso la chica que tiene el pelo encima del rostro no está produciendo una sombra muy fuerte en el cachete. Y eso sirve para dar una sensación más natural, más cotidiana, pero a la vez se utiliza, por ejemplo, en comerciales de belleza y de estética, porque justamente permiten que no se marquen esas sombras demasiado y que pues las personas se vean bellas, digamos. Entonces la luz difusa es muy buena como luz principal, porque es muy amable con el sujeto y también, por ejemplo, para entrevistas. Ahora vamos a seguir con la dirección de la iluminación, que pues es bastante evidente, pero es interesante acá el esquema de iluminación, que es una forma también que ustedes pueden planear como sus grabaciones o sus entrevistas, lo que vayan a hacer. Aquí a la izquierda, en el esquema como tal, se ve una luz que está justo a la izquierda del sujeto, como más o menos me está pasando a mí. Entonces se genera una sombra acá y esa luz es difusa. Por eso aparece como con una caja que es un softbox y eso es como un filtro que hace que la luz salga difusa. Entonces por eso es importante para el rostro y como luz principal, porque es amable con el sujeto, y para separar en este caso del fondo al modelo o a la modelo, utilizan una luz que viene de atrás, que está en la esquina superior derecha, como si yo la pusiera acá, y entonces eso me genera un halo de luz que me separa del fondo y que pues ayuda a veces a que las cosas sean más atractivas, ¿no? Entonces la dirección de la luz es pues muy importante en general. La intensidad también, porque eso es, pues sí, básicamente qué tanta luz estamos emitiendo, ¿no? Y a menudo pues hay varias luces con las que uno debe jugar y balancear. Entonces, si uno quiere que la persona se vea muy claramente de una forma, como, no sé, por ejemplo, para un comercial de belleza, pues uno probablemente quiere una luz blanca que se vea el sujeto de una manera evidente, y no como en este caso, una luz durísima atrás y que de pronto adelante tenga una luz muy pasita. Entonces se vuelve importante la intensidad para que la principal sea más fuerte y las otras complementen. A menudo los esquemas se manejan con una luz principal, una luz de relleno para el sujeto y una luz creativa, que ya es para hacer más o menos lo que uno quiera, como si quieres usarla para color o si quieres hacer algo con el fondo, para ser un poco más creativo y ahí uno proponer lo que quiere. Entonces, nada, tengan en cuenta estas cosas para transmitir sobre todo emociones. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poquito del sonido, del audio, que lo va a pasar muy por encima, porque igual hay todo un taller dedicado a esto, pero sí quisiera hablar de estas 4 características del sonido, que son la amplitud, la frecuencia, el tiempo y la absorción y reflexión. El sonido, ¿cómo se crea? Imagínense que un sonido se crea es simplemente un objeto vibrando. Ese objeto vibrar genera una presión sobre el ambiente y esta presión se va yendo por el ambiente por parte de las moléculas, es decir, como unas canicas de ping pong, de unas canicas, o como le dicen en Bogotá, canicas. Canicas, como que una canica va pegando una con otra hasta que ya se expande el sonido. Entonces el sonido necesita un medio elástico para que esto pase. Entonces acá vienen como estas 4 características. La primera es la amplitud, es decir, con qué tanta fuerza ejerce ese objeto sobre el medio
y qué tanta fuerza traslada hacia las partículas del medio. Entonces, mientras más fuerza genere el objeto sobre el medio, pues más amplitud va a tener. Normalmente la amplitud se conoce como volumen, es decir, si yo hago una presión muy fuerte sobre el ambiente, va a sonar muy duro. A mayor amplitud, mayor volumen. La otra es la frecuencia. Entonces imagínense que este sonido va vibrando así, se mueve, se mueve, se mueve. Mientras más rápido se mueve, pues va a generar un sonido más agudo. Y mientras más lento se mueva, va a generar un sonido más grave. Entonces la frecuencia es eso, qué tantas veces se mueve en un determinado tiempo ese objeto. O en términos como más técnicos, qué tantas oscilaciones tiene en un milisegundo. Entonces eso tiene una medición que se llama hertz. Entonces, si se mueve mucho, va a producir muchos hertz, entonces va a ser un sonido muy agudo. Y al contrario, si se mueve muy poquito, pues va a producir un sonido, se va a mover muy poco y va a generar un sonido más bajo. El tiempo es una medida demasiado importante porque simplemente el sonido necesita el tiempo y el sonido ocurre en el tiempo. No es como una imagen que yo la puedo poner acá y ya la puedo ver infinitamente, no, el sonido necesita de un tiempo y eso es muy importante porque es una de las características que más manipulamos después en la parte de edición. Y por último está la absorción y la reflexión, y esto es también muy importante porque el sonido es espacio. El sonido depende totalmente del espacio en el que se esté dando. Entonces, pues si uno está en un baño, yo no sé si ustedes peguen una palmada en un baño, va a sonar súper, como con un pequeño eco. Ese eco se le dice reverberación. Y o si estamos en un espacio muy grande, pues no va a haber ese pequeño eco. ¿Esto por qué pasa? Porque el sonido son unas ondas que el sonido va y empieza a rebotar por todos lados. Y al rebotar, pues rebota por todas partes, pero vuelve a nuestros oídos, o en el caso de grabación, vuelven a nuestro micrófono. Entonces es muy importante que nosotros controlemos esas reflexiones o rebotes del sonido, porque esto nos puede causar bastantes problemas, porque si yo lo que quiero cuando grabo algo es que me quede el sonido así puro, limpio, que sale de la fuente, pero si además tengo un montón de reflexiones descontroladas, pues puede hacer que las características del sonido cambien y no suenen tan bien como quisiéramos. Entonces, por eso están estos dos términos de absorción y reflexión. Hay unos objetos que absorben el sonido, como van a ser un sofá, como va a ser una cobija, como va a ser esos paneles que ponen las paredes en los estudios, y van a haber sonidos que están encargados, y van a haber materiales que reflejan mucho, como lo va a hacer una ventana, como lo va a hacer un espejo, como lo va a hacer la baldosa del baño. Entonces la idea es que cuando tratemos de grabar, grabemos en lugares donde haya la mayor cantidad de objetos absorbentes y la menor cantidad de objetos reflexivos, para que yo pueda grabar el sonido como que casi que directamente. Y entonces acá venimos con dos conceptos que son muy importantes, que tenemos que tener a la hora de grabar, y es para tomar decisiones de cómo lo vamos a hacer, y es el formato WAV y el formato MP3. Ninguno de los dos es mejor que el otro, sino que cada uno tiene sus características y dependiendo de eso lo vamos a utilizar. El formato WAV es un formato que no tiene compresión, es decir, posee toda la información que cuando yo la grabo. Y el formato en MP3 es un formato comprimido, entonces posee menos información. Esto en principio no diría listo el WAV porque tiene toda la información, pero no, el WAV es un formato de mucha más calidad, pero también de mucho mayor peso. En cambio, el formato MP3 tiene menos información, pero es de menor peso, es un archivo no tan grande. Entonces también depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes lo van a reproducir, sus productos van a ser para reproducirlos con un celular y cualquier audífono, pues un formato MP3 les va a servir mucho porque estos dos dispositivos no van a tener como la calidad
y la calidad que tendría un WAV, y no se va a notar la diferencia. En cambio, si ustedes van a hacer algo para cine, que son unos parlantes con altísima fidelidad, pues van a necesitar WAV, porque un MP3 sí se va a sentir la diferencia. Y ya vienen estos tres formatos, que es el formato estéreo, el formato mono y el monofónico, y el formato 5.1. Y otra vez, depende para lo que lo quieran. El formato mono es un solo canal, es decir, toda mi información va a estar en un solo parlante, en un solo canal. Ya cuando yo paso a un formato estéreo, yo ya voy a tener dos tipos de información, voy a tener dos canales. Entonces esto me va a permitir empezar a hacer paneos, es decir, poner un sonido que suene más a la derecha, otro a la izquierda, y empezar a jugar un poquito con ese espacio acústico. Y ya el tercero es el 5.1, que es el que se utiliza principalmente en cines, que ya yo ya tengo cinco canales y un sexto canal que es para el subwoofer, es decir, para el bajo. Entonces yo ya tengo unos parlantes atrás, unos adelante, entonces ya puedo jugar un espacio 360. Este formato es muy interesante, pero necesito un sistema de reproducción 5.1 y también un sistema para editar los 5.1 que involucra ciertas como capacidades y ciertos equipos técnicos que hay veces son más difíciles de conseguir. Entonces el formato más usado es el estéreo, por eso, porque es un formato fácil de usar, lo puede reproducir casi cualquier equipo de sonido y me permite esos paneos. Vale, entonces ahora queríamos hablar un poquito sobre estos distintos tipos de trabajos audiovisuales. Entonces, para comenzar, pues está el cortometraje, y el cortometraje normalmente es una pieza una pieza cinematográfica, audiovisual cinematográfica, que puede ir, digamos, hay distintas formas de categorizarlo. Entonces, muchas veces dicen que es desde 1 minuto hasta 69, es un cortometraje. Pero para televisión, por ejemplo, es hasta el 59, que es un cortometraje, y a partir de eso, desde el 70 o desde el 60, del minuto 70, son largometrajes. Entonces, bueno, pero este tipo de trabajos cinematográficos pueden ser de muchos géneros y normalmente se categorizan en documental, ficción, y está también el híbrido, que es una forma también mucho más nueva, digamos, como de categorizarlo, pero entonces, por ejemplo, para el documental tenemos el ejemplo de Dulce. Aquí nosotros les podemos poner igual como los links para que los puedan ver después, cuando les pasemos la presentación. Y Dulce es sobre una niña, es un documental sobre una niña y una familia que saca pianguas en los manglares del Chocó. Es un cortometraje colombiano. También está este de ficción, es un cortometraje argentino que es de un pueblo que está, digamos, como guiado por la luz, y como si fuera, como la luz fuera una fuerza de atracción que lleva a todo el mundo al trabajo, cosas así. Están hechos en una técnica que se llama pixilación, que luego también se las podemos mostrar. Y estas personas van al trabajo y construyen lámparas y cosas, elementos para la luz con la boca. Entonces esta es una ficción. Pero entonces lo que les decía, como que lo que últimamente ha pasado también es que estas líneas tan tajantes entre documental y ficción se han ido dividiendo mucho, y se han vuelto también como cada vez más permeables, porque muchas veces resultaba también muy, muy limitante, digamos, creativamente estar haciendo o solo un documental o solo una ficción. Entonces se ha vuelto, digamos, también más híbrido, y un ejemplo de esto es La Pu. Esta es una película en la que yo estuve trabajando como casi 4 años, y es sobre un ritual del segundo entierro wayú, pero en la narrativa hay un personaje que actúa como de la prima difunta a la que le exhuman, digamos, sus restos. Este es el ritual del segundo entierro wayú en La Guajira. Entonces hay una persona en la familia que está actuando de esa prima difunta y que se le aparece, digamos, a la protagonista, como en los sueños y en algunos espacios cotidianos también. Entonces, nada, en estos trabajos cinematográficos, pues, digamos, a nosotros nos ha servido mucho no pensarlos tampoco de esa manera tan dividida, y los invitamos también a que lo piensen de ese modo, o que lo puedan explorar, digamos, que sientan la libertad también de explorar sin necesidad de categorizarse tanto. Bueno, otra cosa que se pueden hacer y que también son parte de estos formatos más cortos es el reportaje. Entonces los reportajes pues son trabajos de investigación de un tipo un poco más periodístico,
acerca de un hecho histórico o una problemática o un personaje o sobre uno mismo. También, por ejemplo, en la antropología, que nosotros venimos dentro de la antropología, se hacen muchas autoetnografías, entonces pues creemos que esto en un espacio, por ejemplo, cotidiano de la casa y del confinamiento, pues puede ser también una opción muy chévere de tratar. Los reportajes pues en audiovisual normalmente van acompañados de un material de archivo y de fotografías, de imágenes, de documentos, de entrevistas, etc. Fede, no estás, creo que solo estás compartiendo una pantalla. Entonces no sale la otra. Perdón, una ventana. Bueno, pero ahí les traíamos... Sí, ahí, ahora sí está compartiendo. Eso. Entonces, pues hay muchos ejemplos de reportajes, pero pues este es de Pacifista, que es un canal de Vice, y este es sobre el Naya y la ruta oculta de la cocaína, se llama. Entonces, sobre la región del Naya, también en el Pacífico, y sobre esos canales y tránsitos de la cocaína, entonces de todas las problemáticas que van con respecto a eso. Entonces, pues ahí lo tienen también para que, por si lo quieren ver. Pacifista también tiene un montón de reportajes pues interesantes. Otro formato también corto y que digamos es muy libre para explorar diferentes tipos de cosas, sobre todo visuales, es el videoclip. Entonces pues esta es una pequeña pieza audiovisual que sirve para promocionar una canción o un tema musical. Este fue un videoclip que nosotros hicimos como justo antes de empezar la cuarentena. Es de una canción de Red and Blue. Entonces vamos a mostrar unos segunditos y... Bueno, entonces era, digamos, una fiesta y después lo que pasa es que distintas sensaciones como que se les meten en los cuerpos de las personas y se reflejan en su piel. Entonces, esa es, digamos, como una forma también de narrativa que se puede crear. Si quieres, sigamos. Pero ustedes están escuchando, ¿no? No, pero Bueno. solo sale visualmente, pero creo que no hay problema. Sí, el sonido no se alcanzó a escuchar. El del Les video. dejamos igual el vínculo ahí en la presentación para que lo vean con calma. Sí, lo pueden también colocar, o acá en lo mismo en el chat. También Sí. ese videoclip en particular todavía es inédito, digamos, entonces vamos a dejar el link abierto un par de días, bueno, la semana del taller, pero eventualmente tenemos que cerrarlo nuevamente, pues porque el artista todavía no lo ha publicado. Uh-huh. Bueno, está también el formato de After Movie. Si quieres, te vuelve a compartir pantalla. Entonces, en los After Movie, digamos, estos son videos como video resumen de algún evento o de algo también en particular. Entonces, pues también suelen ser cortos y, digamos, acompañar los momentos más importantes del evento o, por ejemplo, de todo el proceso, digamos, desde que estaba preparándose hasta que termina. Entonces, el ejemplo que pusimos acá, que ahora pronto lo veremos, es un cubrimiento de un concierto de Rap Band Club que aquí trabajó Juanse. Él estuvo grabando esto fue en la Feria de Arte de Barcú. Hay que grabarlos ellos también. Él no está hablando de verdad, está huyendo. Muy resistida la gente. Presentando mano arriba como fue, nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la fuerza. Mucha gente nueva y eso es muy bonito, como cautivar y conquistar a nuevo público, y creo que eso fue lo que...
Y el siguiente de estos formatos también cortos audiovisuales que tenemos es justamente también como los trabajos transmedia o multiformato. Entonces, pues esto es algo que nosotros trabajamos bastante, como les decimos que nuestra empresa es de narrativas transmedia, y se trata de construir un universo narrativo, pero a partir de la unión entre distintos formatos multimedia. Entonces, por ejemplo, hay muchos trabajos que involucran un cortometraje, pero a la vez unos capítulos de un podcast, y a la vez una serie fotográfica y, por ejemplo, una página web, o, por ejemplo, también hemos visto proyectos en los que es, digamos, una película, y los creadores lo que hacen es abrirle, por ejemplo, un perfil de Facebook o de Instagram o de alguna red social a los protagonistas de la película. Entonces, la gracia es complementar y dar distintas como perspectivas de un mismo tema o de este universo narrativo a partir de los distintos formatos. Entonces, el trabajo que traemos se llama Memorias de Tierra. Este es un trabajo en el que estuvo trabajando Federico hace 1 o 2 años, no recuerdo, pero de lo que trata, pues es un proyecto transmedia sobre un pueblo que se llama El Hatillo en el Cesar, y este pueblo lo van a tumbar para que se convierta en una mina de carbón. Entonces lo que hicieron los creadores fue quieren hacer o hicieron un levantamiento virtual de ese pueblo, para que sirva como objeto de memoria. Entonces lo que hace es unir un recorrido virtual. Entonces, digamos, acá está el mapita a la derecha, esto es un mapa en el que uno puede hacer clic en diferentes lugares y obtener unas fotos 360 del espacio. Entonces está este recorrido virtual, hay una serie fotográfica, también está el video 360 que mira hacia todos lados, y una serie de paisajes sonoras. Y todo esto, digamos, aporta a crear una memoria virtual de un pueblo pues que va a desaparecer. Ahí yo Entonces, quisiera agregar algo con lo transmedia, y es que abre un mundo infinito de posibilidades en el que uno puede jugar con demasiadas cosas, con imágenes, con audio. Incluso hay gente que ya está haciendo como películas por redes sociales, y es un mundo tan amplio que tiene tantas posibilidades que uno se puede perder en tantas posibilidades. Entonces, si van a hacer algún formato transmedia, como que sean muy consecuentes con qué formatos quieren utilizar y por qué. Y muchas veces, pues empezar a usar todos los formatos puede perder sentido, o a veces puede funcionar muy bien, pero lo importante es que se tenga claro qué y por qué se quiere usar. eso, Sí, gracias, Fede. ¿vas a seguir ahí? Sí. Sigue. Y entonces, bueno, también queríamos hablar un poquito de esas opciones narrativas y si hay, digamos, como campo al final de, digamos, en la siguiente hora para que podamos hablar un poco y que nos cuenten también sobre estas ideas narrativas que ustedes tienen, sería muy chévere, pero por ahora, bueno, entonces nosotros pusimos como algunos ejemplos de cosas que creemos que les pueden servir. Una narrativa lineal es, digamos, la forma también más clásica de contar una historia. Entonces se trata de seguir un orden cronológico de los eventos, de las escenas, de las acciones. Normalmente uno empieza con un inicio y una presentación de personajes. Luego de eso pues se establece el nudo y el problema, para desembocar en un eventual desenlace que también puede ser finales abiertos, etc. Muchas de las películas, creo, de Hollywood, por ejemplo, siguen esta línea, y todas, digamos, creo que son igual de válidas. La gracia también es como tener en la cabeza las diferentes opciones y poder entrar a proponer nuevas cosas. Otra es, digamos, la de unos tiempos paralelos. Entonces uno puede, digamos, coger 2 o más historias, y empezar a intercalarlas. Entonces un ejemplo de esto que traemos es el póster de Amores Perros. Esta es una película mexicana de González Iñárritu. Aquí hay 3 historias que aparentemente están separadas pues todo el tiempo hasta el puro final de la película en que se mezclan y se juntan. Si no la han visto, es una película muy chévere. Hay otra opción, digamos, también de jugar con estos tiempos, que es el tiempo invertido. Entonces es una historia que se narra desde el final, y que va avanzando progresivamente hasta el inicio. Entonces es invertir, digamos, el tiempo normal y cronológico de una historia. Aquí tenemos 2 ejemplos. El primero es este que ven en la esquina derecha de arriba, que se llama la ruta natural. Y si se fijan, la ruta natural es una frase o un título que es palíndromo, y eso quiere decir que se puede leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por eso, digamos, la L final está al revés, porque uno puede empezar por ahí y empezar a leer hacia la izquierda,
y también se lee La Ruta Natural. Entonces lo que hace el cortometraje, que creo que es argentino, perdón, es español, y lo que hace el cortometraje es eso, es contar una historia de una persona, pero desde el final, y luego va retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo hasta llegar a que la persona nace. Entonces ese también les podemos dejar el link ahí para que lo vean si quieren. Y otra opción también de esto de dislocar los tiempos es Memento. Esta es una película de Christopher Nolan, de pronto la conocen. Entonces esta es una película como mucho de suspenso, como de suspenso muy cerebral, digamos, como le dicen en inglés. Y aquí lo que pasa es que uno empieza por el final y digamos, se va enterando de qué es lo que pasa y qué es lo que pasa porque va yendo dislocada, digamos, ese tiempo y esa narrativa hasta el inicio. Otra opción que les planteamos también es el tiempo real. Entonces, pues normalmente las películas cuentan una historia que transita en mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, unos tiempos, pues, unos plazos amplios, pero esta del tiempo real es pensar en que la película o el evento o digamos, el producto cinematográfico o audiovisual, en cualquier tipo que sea, en que ese tiempo es el mismo que está pasando en la realidad. Entonces aquí tenemos una película que se llama Carnage, que es de Roman Polanski, el director, y la duración de la película es la misma entonces del tiempo de los personajes. Entonces es una película en la que dos parejas se reúnen a comer y a charlar sobre sus hijos que tuvieron una pelea ese día. Entonces toda la película son esas 2 horas de escena de ellos, solo pasa ahí digamos, en una misma locación, que es la sala o el comedor de la casa de ellos. Eso también es chévere, digamos, para pensar en estas posibilidades de la cuarentena, en cómo una limitación, digamos, temporal o espacial puede realmente crear como un montón de posibilidades narrativas. Y pues es una comedia negra basada en una obra de teatro, como me están diciendo, muchas gracias. Y bueno, finalmente pues también queríamos como comentar que el uso de las narrativas en las piezas audiovisuales pues puede ser también mucho más libre, y estar guiada como por diferentes progresiones o por diferentes ritmos que uno escoja, o también tipos de asociaciones, y estas asociaciones uno las pueden ser, digamos, estéticas, pero también sensoriales o incluso como intelectuales, y pues que el autor decida. Entonces, como pues lo que nosotros creemos o nuestra posición también es que inclusive con la narrativa de un trabajo audiovisual no tiene que implicar necesariamente el hecho de contar una historia, sino que un cortometraje, por ejemplo, puede explorar un concepto, o puede explorar un tipo de sensación, o puede explorar simplemente una emoción, o un ambiente, etcétera. Entonces aquí tenemos este último póster, es de un cortometraje de animación que se llama A Legacy, creo que en español es La Mosca, y lo que trata es de mostrar la visión de una mosca en un espacio, y es esa perspectiva de la mosca y el sonido y tal. Entonces, bueno, creemos que hay muchas formas también de hacer narrativas un poco más experimentales, y de nuevo los invitamos a que exploren todo este tipo de cosas, conociendo un poco como lo que está hecho. Sí, también es muy interesante ver cómo esas formas narrativas pueden no solo ser aplicadas a un contenido en particular, a una película, a un podcast, sino también a un universo narrativo transmedial, ¿no? De qué manera uno puede decidir, yo saco este contenido primero que de pronto me habla del final y luego, no sé, voy botando pistas de la manera que yo quiera, como que es una forma de armar rompecabezas de la manera que uno quiera. Y respecto a lo transmedia, también es como muy importante pensar como con cuántas pantallas vivimos hoy en día, como ya hay, sí, hay como muchos escenarios que son buenos para distintos contenidos. Entonces, si uno, no sé, está transportándose, eh, escuchaba un podcast, ahora, bueno, de pronto menos con todo esto de la pandemia, pero hay distintos lugares y momentos donde se pueden como complementar y nutrir los universos narrativos, incluso a partir de hilos de Twitter. Eh, entonces sí, sean creativos con eso porque pues, las posibilidades son muy amplias. Em, Ahora les vamos a dar unos tipsillos ahí como para grabar con diferentes dispositivos. Una cosa que es esencial es pues que graben, que separen el audio del sonido. Entonces, no sé si van a grabar con un celular, utilicen un celular para grabar la imagen y, y el otro para grabar el sonido y lo esconden en una camisa o alguna cosa. Dependiendo de la narrativa, también pueden usar manos libres, unos audífonos buenos que dan un sonido eh,
bueno, pero a menudo uno quiere grabar, no sé, un plano general lejos, y entonces si uno deja ese sonido, pues está sacrificando la calidad del audio por la imagen. También Federico les va a hablar de unas posibilidades, digamos, accesibles, que son muy buenas para los celulares, que seguro también muchos han visto de micrófonos especializados para celulares. Em, También les van a hablar ahorita en un rato como del espacio de la casa, en fin. Pero cuando graben, cuando utilicen luces artificiales, lámparas, lo que encuentren en su casa, traten de tener presente qué tipo de luz es, qué calidad tiene, si es una luz dura, si es una luz difusa, si es cálida, si es fría. Y dependiendo de lo que quieran, entonces, no sé, se consiguen, por ejemplo, una sábana blanca, es un difusor muy bueno y grande que les ayuda pues a mejorar la calidad de la luz. También a menudo esta luz directa de frente genera un efecto pues de estar grabando como una sensación muy periodística, pues muy de reportaje. Entonces eso a veces aísla la sensación artística. Entonces tengan eso presente, como prueben la luz, denle una vuelta, miren cómo cambia, eh, y eso les va a ayudar. También pueden usar lenguajes muy distintos. Entonces, como les decía Canela ahorita al principio sobre Homemade, la serie, hacer un cortometraje a partir solamente de grabaciones de pantalla de celulares, de discusiones, es un formato muy interesante. Eh, Emocionalmente ese cortometraje también puede ser muy fuerte y, y chévere de ver, y es una cosa extraña que uno puede hacer desde la casa tranquilo, digamos. Asimismo también hay una cosa que se llama Chat Stories, que era como un formato que pues acá como que no ha terminado de popularizarse, pero son aplicaciones en las que uno entra a una historia y es como si fuera un chat y tú vas pasando y vas leyendo la historia. Entonces también ese es otro formato interesante que pueden pensar, o incluso lo de, eh, por ejemplo, hay un tipo que hay unos drones que uno se puede poner unas gafas de realidad virtual un poco, y como con señal de radio uno maneja el dron en primera persona. Entonces la pandemia del man pues no estuvo tan mal en ese sentido, que se podía ir volando por ahí, ¿no? Entonces jueguen con eso también, exploren. Y bueno, ahora rápidamente, como porque es importante grabar en modo manual. Sobre todo por cuidar el ruido, es como lo más importante, como que eso es lo que pasa mucho cuando uno se va en automático, que, que de pronto el lente tiene unas limitaciones de que tanto se puede abrir, y entonces el ISO, la sensibilidad del sensor, se dispara y uno termina con un video pues lleno de grano. Entonces traten de grabar con buena luz, traten de grabar en modo manual para que puedan controlar al máximo esas posibilidades. Si ustedes dicen, esto definitivamente no va a funcionar, hay muy poca luz, pues evalúen si podrían iluminar adicionalmente o algo. También hay muchas aplicaciones que ya dependiendo de cada celular, eh, pues pueden descargar para darle capacidades, digamos, más profesionales, o pues ese modo manual a los celulares. También hay muchos que ya incorporan esas capacidades, entonces háganlo, porque al principio, bueno, puede dar de pronto más pereza o puede no interesar, pero luego les va a dar la libertad de ustedes decidir técnicamente cómo transmitir las emociones que quieren transmitir un poco, o la narrativa que quieren transmitir. Es como darse la libertad de escoger de manera libre o de manera informada sobre cómo lograr formalmente o técnicamente la intención narrativa o emocional que están buscando. Graben, pues eso también depende mucho de los formatos. Con lo transmedia se vuelve también muy interesante todos los espacios de las historias y los videos verticales. Em, pero suele ser un poco más interesante y como de, sí, no sé, como tal vez tiene que ver también con la sensación de cinematográfica tradicional, pero grabar horizontal suele funcionar mucho mejor. Entonces, eso les recomendamos, y si van a grabar con celular, pues traten, lo que les digo, de usar muy buena luz, o que esté haciendo buena iluminación para que no haya tanto ruido.
Vale, y ahora para hablar un poquito de los espacios de la casa y de si se va, digamos, a grabar en la casa y en los entornos, pues digamos, creo que lo más importante también es como buscar nuevas miradas sobre la cotidianidad. Entonces, esto puede ser tanto de espacios físicos, o sea, como de, sí, de espacios, de colores, de objetos, una nueva mirada sobre todas esas cosas que están dentro de la casa, pero a la vez, digamos, también una nueva mirada sobre las rutinas que nosotros tenemos, las rutinas de pronto de nuestros familiares, las relaciones familiares entre nosotros, las relaciones con las mascotas que tengamos en la casa. No sé, se pueden hacer narrativas sobre los cambios que trajo, por ejemplo, la pandemia, los cambios en todas estas rutinas que hablamos, o por ejemplo, ciertas problemáticas o cosas que hayan cambiado, es decir, digamos, tener una nueva, o sea, ser muy sensible y consciente de cómo es mi casa, de, no sé, de qué se trata, de qué puedo contar yo a partir de ella, o si quiero transmitir una sensación, un ambiente, etcétera. Bueno, y con respecto, digamos, a lo que está hablando Juanse de la luz, también es aprovechar las fuentes naturales de luz. Entonces, por ejemplo, las ventanas son muy importantes y también son muy cinematográficamente bellas, esa luz que emite. Por ejemplo, las cortinas, hay muchas cortinas que tienen alguna textura, entonces eso puede servir como filtros, digamos, sobre los rostros, funciona muy bien. Normalmente pues uno aconseja no grabar a contraluz, es decir, que la luz no esté detrás del objeto o personaje que yo estoy grabando, para que se pueda ver bien. Y con respecto, por ejemplo, a la luz artificial, podemos usar las luces de la casa y podemos, digamos, incluirlas dentro de la misma escena. Entonces, yo creo, anímense también a cambiar las cosas de la casa que quieran, a mover, digamos, a crear escenografías a partir de los mismos objetos que vaya ahí, a pensar en, de pronto, paleta de colores, en texturas, en tamaños, en significados también de esos objetos, qué significan los objetos que yo tengo acá. De pronto tengo objetos de otro lado, o regalos, o espacios, o objetos cotidianos que dicen algo de, pues, para lo que quiero contar. También es chévere, digamos, intentar hacer ejercicios de actuación con las personas, con los otros integrantes de la familia o con quien vivamos. Creo que eso también además brinda como otras dinámicas a las relaciones sociales que pues llegan a ser muy interesantes, y como unas dinámicas de creación conjunta que llegan a ser muy interesantes. Y bueno, digamos, pensando un poco también en los planos, normalmente lo que uno busca al intentar hacer este tipo de, o al intentar hacer formatos audiovisuales es la profundidad. Entonces, si están en la casa, busquen, o sea, a menos de que la narrativa y la estética vaya con ese sentido de, digamos, tener un personaje y una pared detrás, a menos de que eso sea intencionalmente así, pueden buscar al contrario como profundidad en los planos. Entonces, por ejemplo, abrir una puerta detrás en la que se vea un cuarto más atrás o cosas así, eso funciona muy bien también para un tipo, pues, digamos, como de algo más cinematográfico. Y, por ejemplo, digamos, a falta de espacio y profundidad, lo que pueden hacer también es grabar con un diafragma bien abierto, como les explicaba Juanse al principio, para que tengan poca profundidad de campo, digamos, que el personaje se vea enfocado y de resto no, y esto da, digamos, como una sensación de separar a los personajes del fondo y también de esa profundidad. Entonces, todas estas cosas son de todas formas cosas que uno tiene, pues que uno puede tener en cuenta, pero por ejemplo, si parte de esa narrativa es el confinamiento y es, digamos, como la claustrofobia que me imagino que muchos de nosotros sentimos, sobre todo en los primeros meses, entonces supongo que también la gracia no es, digamos, hacer algo con mucha profundidad, sino por el contrario, tener esa sensación de enclaustramiento. Entonces, por eso todas estas cosas dependen de las decisiones y de lo que uno quiera transmitir. Sí, Fede. Entonces, tenía el micrófono apagado, qué pena. Entonces, ahora, para hablar un poco de cómo grabar en casa audio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué queremos grabar, y creo que eso es tanto en imagen como en audio, es nosotros para qué queremos hacer eso, qué intención tenemos con esto, porque dependiendo de esa intención, pues la intención me va a dar muchos elementos que pues, me permitan a mí elegir lo técnico. Hay una frase que a mí me gusta mucho que usan en periodismo y es: la historia escoge el formato, es decir, yo primero digo o pienso qué voy a hacer y a partir de esto pues ya empiezo a crear toda esta parte técnica y a encontrar cómo lograr eso con los elementos que tengo. Entonces, por ejemplo, es muy diferente si yo estoy grabando algo para un podcast,
en donde no tengo que esconder el micrófono, simplemente lo puedo poner ahí, o si estoy grabando una pieza audiovisual en donde ya el dispositivo de audio con el que estoy grabando, ya sea un micrófono, ya sea un celular, lo tengo que esconder o lo tengo que volver parte del ambiente, pues lo tengo que volver parte de la escena. Entonces ya en esto, pues ya como con esto claro, ya sabiendo que vamos a grabar, es muy importante lo que les decía ahorita, el sonido es espacio, el sonido depende mucho del espacio y uno con el sonido no puede, como con la cámara, hacer un plano y que salga solamente lo que está en el plano. No, el sonido pues, es unidireccional y todo suena. Entonces lo primero que debemos hacer es buscar un lugar silencioso, alejado de ventanas y ruidos externos. Pues ¿para qué? Para que todos esos sonidos no se metan en nuestras grabaciones. Segundo, buscar un lugar que no haya superficies reflejantes como baldosas, ventanas, etc. Lo que les decía ahorita, si empieza a reflejar un montón de sonidos, pues me va a dañar la calidad del audio. Como esta imagen de abajo a la derecha, en un baño es el peor lugar para grabar porque tiene muchas superficies reflejantes, además es muy chiquito. Otro consejo es tratar de buscar no un espacio gigante, pero tampoco un espacio muy reducido, porque mientras más reducido, más van a rebotar las ondas. Se basa como en eso, en tratar de reducir esos rebotes. El otro consejo es buscar un lugar con superficies absorbentes como cobijas, etc. Mucha gente le encanta, y ya en la casa, un lugar como un closet, un armario que esté lleno de ropa, puede ser muy buen lugar para grabar audio porque hay muchas superficies absorbentes. Y ya hay otra cosa que es lo que las consonantes, como la P y la P, tienen mucha fuerza, entonces si llegan directamente al micrófono pueden causar unas pequeñas distorsiones. Entonces se recomienda poner una telita fina para reducir esa potencia de las consonantes. Yo acá les voy a dejar como un link para que vean cómo hacer un antipop casero muy fácil de hacer. Bueno, entonces, pues a mí me encanta esta imagen porque es que nos dice la posibilidad de lo que tenemos hoy. Con un celular podemos hacer absolutamente todo. Entonces, por eso me gusta esta imagen, porque nos muestra eso. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos grabar audio? El audio lo podemos grabar pues, principalmente de tres formas. Uno, con un computador, dos, con una grabadora y tres, con un celular. Ya voy a hablar específicamente de cada una. Entonces, con un celular, con un computador, ¿qué necesitamos para grabar con un computador? Necesitamos principalmente un micrófono. Ese micrófono me va a dar una señal eléctrica. Necesito algún dispositivo que convierta esta señal eléctrica en una señal digital para que ya mi computador lea esa señal digital y al leer esa señal digital yo ya la puedo procesar en el computador, pues ya está en lenguaje digital. Entonces tenemos el micrófono, que hay de muchos tipos y es muy variado los tipos de micrófonos que hay, pero principalmente hay dos que son los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. Los micrófonos de condensador son micrófonos mucho más sensibles y necesitan luz eléctrica que le llaman phantom power. Las ventajas de estos micrófonos es que son súper sensibles, y entre yo sensibles digo es que captan muy bien cualquier sonido. Lo malo es que captan demasiados sonidos, entonces si quiero una grabación de algo particular me va a captar más cosas. Y los otros son los dinámicos, que no necesitan electricidad, pero necesitan mucha más fuerza de la voz o del instrumento para captarse. Estos se usan sobre todo para conciertos y para instrumentos, porque tienen mucha más presión sonora. Entonces, listo, tenemos el micrófono, después necesitamos este dispositivo que convierta la señal eléctrica en señal digital. Este dispositivo se llama una interfaz. Hay de muchos tipos, de muchos precios, incluso hay unos muy asequibles y ya hay otros que pueden valer $20,000, que ya es otro nivel, y me hace esa conversión. Lo bueno de utilizar este tipo de aparatos es que el sonido me queda mucho más limpio y tengo más control del sonido. Pero normalmente todos los computadores dentro de
dentro de su configuración tiene una tarjeta de sonido, la famosa tarjeta de sonido, que cumple este objetivo. Lo bueno es que ya están todos los computadores, es muy práctico, lo malo es que la calidad puede no ser tan buena, pero igual funciona. Y ya está el computador, que en el computador lo que necesito es un programa de audio especializado, que hay de muchos tipos, eso lo vamos a ver también la próxima sesión cuando hablemos de audio, pero principalmente hay unos gratis como Audacity que funcionan súper bien, las funciones son más limitadas, o hay otros como Pro Tools que ya cuestan y son súper complejos. Entonces, en resumen, para grabar con computador uno necesita un dispositivo que capte el sonido con un micrófono, una interfaz que la convierta y otro dispositivo y un programa dentro del computador. Bueno, la segunda parte con la que lo podríamos grabar es con grabadoras. ¿Qué son las grabadoras? Son sistemas que captan el audio y lo introducen en una tarjeta de memoria. Entonces hay principalmente dos tipos, unas que tienen el micrófono incorporado y otras que son grabadoras multicanal, es decir, la de la izquierda es con el micrófono incorporado y la de la derecha es con una grabadora multicanal. Entonces, ¿qué hace la de la derecha? Tiene unos micrófonos que son estos de acá arriba, estos grisecitos, capta el sonido y lo graba en la memoria. Las ventajas es que no necesita otro tipo de micrófonos y ya queda ahí grabado y después uno lo pasa al computador y ya está. En cambio, estas multicanal no tienen normalmente un micrófono incorporado, sino que yo necesito otro tipo de micrófonos, incluso puedo conectar muchos, en esta multicanal uno puede conectar 8 micrófonos y los conecto acá, los conecto y dentro de la grabadora queda grabado el sonido. El problema de este tipo de grabadoras es que necesito una grabadora multicanal que normalmente son caras. Acá aprovechando que está este grafiquito, cuando yo grabo algún sonido, normalmente lo mejor es tener el control de la cantidad de señal que entra. Es decir, si yo hablo súper duro y tengo la cantidad de señal que entra abajo, pues me va a quedar muy bajita. Entonces, por eso es tan importante tener control de la señal que entra y así, sobre todo, puedo controlar la amplitud, es decir, el nivel de señal que entra. ¿Eso por qué es tan importante? Porque si yo grabo un sonido con una ganancia muy alta, es decir, imagínense que es como un río y es como una compuerta. Si yo dejo entrar demasiada agua, pues me va a estallar todo, es decir, va a distorsionar los niveles de sonido. En cambio, si yo tengo la compuerta bajita, pues me va a entrar muy poquita agua. Entonces, ¿qué pasa cuando la tengo muy alta? Pues me va a distorsionar el audio. Cuando la tengo muy bajita, pues el audio va a quedar muy bajito el nivel y cuando yo lo subo en el computador, pues el audio va a estar grabado con todos los sonidos de alrededor y se van a aumentar todos los sonidos. En cambio, si yo lo grabo una buena voz con el micrófono cerquita, con una buena ganancia, pues estos sonidos de alrededor se van a enmascarar, es decir, se van a tapar por la propia voz. Normalmente cuando vean una grabadora, eso va a tener unos medidores y si es voz, lo normal es que esté entre menos 12 y menos 6, queda muy bien grabado el sonido. Bueno, y ahora ya para pasar con los micrófonos o con los grabación con celular, hay varias aplicaciones que permiten grabar con el celular. ¿Por qué es importante estas aplicaciones y no grabar con notas de voz o grabar con la grabadora del celular normal? Porque estas aplicaciones me permiten controlar ese flujo de entrada. Si ven que acá está un medidorcito, me permiten controlar ese flujo de entrada. Y hay muchas grabaciones, hay unas muy buenas que me permiten usar el celular como grabadora. Además de esto, es muy importante, o si podemos usar micrófonos externos
que se conectan al celular. Entonces vean en la imagen de la izquierda que este micrófono está directamente conectado al celular y acá a la derecha también es un micrófono conectado al celular. Porque es bueno usar este tipo de micrófonos, porque los micrófonos de los celulares que vienen por defecto no son tan buenos y estos me permiten más flexibilidad. Como por ejemplo esta solapa de la derecha me permite ponérselo acá y escondérsela fácilmente. Entonces en conclusión, tenemos muchas formas de grabarla. En este momento podemos usar el celular, podemos usar el computador, si tenemos de esas grabadoras especializadas también funciona mucho. Pero lo importante es que el sonido, que la grabadora esté lo más cercano posible de la fuente del sonido, y si no la podemos esconder en el caso audiovisual, pues volvámoslo parte de la escena con el celular. Y por ejemplo, los audífonos graban muy buena señal. Normalmente se han hecho unas grabaciones con el celular a partir de los audífonos con muy buena calidad. Entonces es más recomendable usar los audífonos que el sonido directo del celular. Bueno, entonces la categoría, los tipos de audio es más una categoría para nosotros organizar los sonidos, porque entonces nosotros después tenemos un montón de sonidos y no sabemos pues como bien cómo organizarlos. Entonces es una forma fácil de organizarlos y es categorizarlo en voces y diálogos, que es todo lo que hablamos, en ambientes, que es todo lo que suena y normalmente no alcanzamos a ver. Efectos de sonido son todos esos sonidos que nosotros vemos la fuente sonora. Es decir, en una película, cuando vemos a alguien caminando o cuando vemos pasando un carro o cuando es una fuente de sonido como muy identificable. Y por otro lado está la música, que la música pues puede acompañar o puede hacer parte misma de la escena. Entonces, así en estas cuatro categorías lo divide mucha gente. Yo también divido el audio así y nos va a ser muy útil para cuando estemos en la fase ya de edición. Y finalmente, esto sí para mí es de las cosas más importantes, porque esto ayuda a organizar mucho el sonido. Entonces, está la claqueta, que ustedes la han visto, que es la famosa claqueta, y el script. ¿La claqueta para qué sirve? La claqueta sirve para yo sincronizar el audio el audio que yo grabo por aparte con el audio del video. ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando yo estoy grabando un video, grabo en el audio de la cámara o del celular y digo, plano 1, toma 1 y pego el claquetazo. Entonces, cuando yo pego el claquetazo, pues yo ya después junto los dos audios, el de la imagen del celular y el de la imagen y el del audio que yo tengo, y lo junto en el celular, ven, en el programa de edición, y voy a ver así el pico del claquetazo, porque la claqueta suena muy duro. Entonces se va a ver así el pico y yo simplemente los organizo y ya me va a quedar sincronizado. Esto es muy importante porque si esto no se hace, después sincronizar el audio es muy tedioso. Y el script simplemente es un registro en el que yo voy anotando. El archivo 1 de audio corresponde a tal escena y tal escena fue grabado con tal cámara y el archivo es el número tal. Entonces después cuando yo llego a la parte de montaje, simplemente reviso el script y voy montando, porque si no, imagínense unos sonidos que son un montón de carros pasando, yo muchas veces no sé eso con qué iba. Entonces así me permite organizar. Esto es súper importante y eso en sonido, sobre todo en imagen, no es tan necesario porque uno ve la imagen y sabe qué es, pero en sonido muchas veces no lo sabemos y ayuda demasiado a organizarse después y que no se pierda información. Bueno, entonces, ya como consejos para grabar durante la pandemia, un poquito son un poco obvios, pero creo que siempre es bueno recordarlo, y es entender que la otra persona puede contagiarse. Entonces, evitar que la otra persona se contagie.
Entonces, para esto podemos limpiar y desinfectar constantemente los equipos, sobre todo los que vayan con los personajes. Para no dañar los equipos, podemos coger un trapito o una toallita, echarle alcohol y con eso lavar los equipos. Mantener el tapabocas puesto durante todo el tiempo, sobre todo para el equipo de producción. Pensaría sillones con pocos personajes. Entonces, sí, si somos menos personas, pues se va a disminuir la posibilidad de contagio. Y eso incluso nos da ciertas oportunidades, como la oportunidad de entrar en espacios más íntimos. Eso es lo que hablaba Canela ahorita, de pensarnos en espacios íntimos, que nos abre unas posibilidades tanto estéticas como narrativas, que creo que si han sido exploradas, pero en este momento es la oportunidad de llevarlo a fondo. Lo último es aprovechar los nuevos estímulos y convocatorias, que de hecho hay muchos estímulos y convocatorias, sobre todo en este momento. Hay demasiadas y creo que hay que estar pendientes de todo esto. Y bueno, ya... Bueno, sí, este es en esencia el contenido de este taller. Como les dijimos al principio, pues hay aspectos que no alcanzan por el tiempo tampoco, pero pues nos quedaron 20 minuticos para que hablemos. También ahí está un poco pues lo que proponemos, digamos, como el ejercicio práctico. También no sé qué opinas, Adrián, en relación como al proceso que ustedes ya llevan, cómo ven este ejercicio práctico. Lo que proponemos es un ejercicio libre de máximo 5 minutos, en el cual se lleva a cabo un poco la etapa de desarrollo, preproducción y producción, para que en las próximas sesiones continuemos editando ese material. Entonces sí, me cuentan. Pues por mi parte, primero el agradecimiento, porque pues siempre es bastante información, pero muy necesaria. Y me parece que igual la idea de dar un panorama amplio para que cada quien vaya de ahí seleccionando lo que le sirva es un poco la idea de este taller. Ya entrando a puntualizar específicamente la naturaleza de cada proceso, hay una cosa que me parece interesante tener en cuenta y es todas las dimensiones posibles de lo técnico, incluyendo lo técnico que podríamos llamar como lo técnico aceptado, por decirlo así, o aquello técnico que podría entenderse como un error. Por ejemplo, cuando Federico decía el peor lugar para grabar es el baño, en ciertas categorías puede ser, pero ustedes y el mismo Federico también comenta otras muchas posibilidades y explorar el espacio. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, grabar dentro del baño en algunos casos puede ser una necesidad. Entonces, sí es importante pasar ya para la cosa práctica, digámoslo así, y en esa cosa práctica dividirlo ya en los grupos. Tenemos grupos de aproximadamente 10 estudiantes cada grupo, aproximadamente, bueno, son unos cuantos grupos. Ahora les puedo dar el dato y les podemos pasar a ustedes un poco el proceso que se ha hecho. Yo creo que podría ser de un proyecto de cada grupo audiovisual o ya realizado o en proceso de experimentación. Entonces me parece muy bien hacer un análisis de estos conceptos ya sobre la base de los proyectos realizados o en proceso de realización, y cada grupo presentaría un proyecto y lo puede compartir incluso en el Drive o en un Drive que ustedes puedan verlo antes para quizás no consumir tiempo del taller viendo los proyectos como tal. Lo otro es, para terminar un poco, para dar paso a las preguntas, es que dentro de ese diálogo, esa relación directamente con los grupos, también tener en cuenta algo, me parece muy interesante algo, y es que una vez se dice, bueno, pero igual yo pongo en práctica ciertas cosas, solo que no sabía que se llamaban de tal manera, y qué tanta importancia tiene que yo conozca el término, digamos, el nombre del tipo de plano que estoy utilizando, los elementos identificativos del tipo de luz y demás. O sea, la terminología, que tan importante es. Para mí sí es importante primero porque nos hace más consciente como estrategia y no como coincidencia o accidente las decisiones que tomamos en el momento de capturar imagen y captura audiovisual. O sea,
Sí, de pronto tenemos un plano en picada sin saberlo, pero saberlo ya nos permite ser conscientes de la estrategia, digamos, ¿no? Y segundo, porque agiliza y hace más efectivo el lenguaje de la comunicación. No es lo mismo decir, sí, claro, entonces hagamos un plano como si usted mirara de abajo hacia arriba y entonces hay que darle otra explicación, decir, no, un plano en contrapicada, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que los términos sí son importantes, técnicos y bien, pero son importantes para la comunicación y para ser más conscientes del manejo que le damos a los elementos, digamos. Entonces, es eso metodológicamente lo que propongo es que cada grupo presente un material, 5 minutos creo que es mucho tiempo, de hecho, puede ser hasta menos, ¿sí? Breve, y ver con lo ya hecho o con lo que está en proceso, cómo se aplican estos conceptos y la recomendación que ustedes pueden dar. Es lo que yo podría como comentar y podríamos nosotros facilitar con ustedes, como docentes nosotros, el canal de comunicación para que digamos, reposen los productos o los procesos del taller que son para que ustedes los vean en una carpeta que es la carpeta del taller. Tendríamos que abrir, entonces tenemos un drive y le aviso a todo el grupo que abriríamos entonces una carpeta del ensamble, pero solo para el taller, para que ustedes ahí suban entonces, chicos y chicas, los procesos que quieren ustedes compartir en el taller y también tengamos ahí otras referencias del mismo taller. Y pasemos a las preguntas entonces. Sí, entonces si quieren, bueno, si quieres moderarlo tú. Veo que Angie está ahí, que Angie tiene un par de preguntas. Vale, entonces si quieren modelo yo, acá hay unas preguntas, entonces adelante Angie. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, ¿en cuántos decibelios es recomendable mantener o poner la música de fondo? O con relación, digamos, a los efectos o al Foley. Y lo otro es cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre grabar en 60 fotogramas por segundo y 30 fotogramas por segundo. Pues yo respondo la primera y Juan Seucanela responde la otra. Con respecto a la música, pues yo no te podría decir como tantos decibeles, porque eso varía dependiendo de muchas cosas, varía mucho de la intención estética, es decir, si tú quieres que la música lo abarque todo, o si quieres que la música esté de fondo, o si quieres que la música esté intermitente, o si quieres que la música, como que estamos en una fiesta, entonces como que uno entiende un poquito la voz, pero también te escucha la música y choque, o en la misma situación, digamos que tú estás en una fiesta, pero el diálogo es tan importante que la música no puede estar pues que la música no puede enmascarar o tapar el diálogo, entonces tú en ese momentico, solo en ese momentico cuando hablan, bajas un poquito la música. Entonces, en ese sentido es más como escuchar un poco, más escuchar y que te suene nivelado y mezclado, pero una cantidad así de decibeles no lo manejo así. Creo que es difícil como categorizarlo de esa forma porque depende mucho de lo que necesites. Igual, Fede, si hay un estándar ahí de los menos 6 decibeles que creo que es importante que hable, ¿no? Pues hay una cosa que se llama loudness, y loudness es la forma en la que tú percibes el sonido. Entonces, normalmente lo que uno sí hace es que el promedio de todos los sonidos, si quieren eso lo está pensado para la postproducción, pero sí que el promedio de todos los sonidos esté entre cines B-24, en proyectos más corticos como músicas como -18, entonces, pero no es la música solamente, es como el promedio de todos los sonidos esté en ese nivel. Sí, igual eso lo vamos a ver en el último taller de loudness, que eso sí es súper importante cuando uno exporta, que los niveles estén en un nivel parejito todo y con estas mediciones. Rápido sobre la diferencia entre los 30 y los 60 cuadros por segundo. Sí, básicamente, en un segundo, ¿cuántas fotos hay
digamos, componiendo ese video. Entonces los videos son muchas fotos, son 24 fotos por segundo, al menos. Eso es pues, lo típico, al menos. Entonces tú en 30, lo que te ganas es un poquito de espacio para usar cámara lenta. No igual que si dispararas a 60 cuadros por segundo, o a 120 o a 240, pero sí te ganas después en el programa de edición la capacidad de decir, hey, no sé, necesito un poquito más de tiempo de este plano. Entonces, pones la opción de velocidad, que lo vamos a hablar igual en el otro taller, esas cuestiones ya de edición, y le pones, no sé, al 90% y puedes bajar un poquito la velocidad del plano. Entonces ya sirve pues para eso en un sentido. Y si tienes los 60 cuadros por segundo, pues la capacidad de edición de bajar esa velocidad se vuelve mucho más. Entonces ya lo puedes bajar al 40%, al 50%, sin que se sientan esos cortes como intermitentes. Si tú usas un video de 24 cuadros por segundo, y lo bajas a la mitad de la velocidad, se va a ver súper trabado. Entonces, cuando tienes los 60, obtienes básicamente capacidad de cámara lenta. También eso pues lo utilizan mucho en los deportes, se vuelve importante porque entre menos cuadros por segundo, como hablamos respecto a la velocidad de obturación, más se va a barrer la imagen. Entonces, si tú vas a 24 cuadros por segundo a toda, las calles se te van a volver líneas que se mueven. Y si vas a 60, pues todo se va a ver un poco más como si fueras en la vida real, digamos. Como que todo reacciona más fluidamente. No se arrastran los objetos en la mirada, digamos. Y en los videojuegos también se utiliza mucho los 60 cuadros por segundo, porque como son competitivos, entonces tiene que haber una señal rápido para poder jugar. Eso es como los cuadros por segundo, más o menos. Hay una pregunta de Laura y Juan José sobre programas de edición. Tengo una pregunta. Creo que sigo yo. Quería Sí, preguntar, sigue Laura. me llamó mucho la atención el plano subjetivo y pues me llena de curiosidad cómo ubican la cámara. Supongamos si yo quiero hacer una escena en la que se vean mis manos, cómo o en dónde se ubica la cámara, si es como con un montón de personas detrás teniendo las cámaras o si le ponen al actor o a la actriz algo como para sostener la cámara. Pues esa es mi pregunta, ¿cómo se logra ese tipo de plano? Pues esto se logra de distintas maneras. Hay muchas veces en las que literalmente es un equipo de producción grande con una cámara grande simplemente imitando los movimientos en los que está haciendo la persona. Sobre todo se pone también, digamos, a la altura de los ojos. O sea, lo importante es como que logre imitarlo bien. Entonces se pone a la altura de los ojos de una persona, pues, digamos, promedio. Por ejemplo, también el lente, el tipo de lente que hace parecer, digamos, que es una persona viendo, o digamos, nuestro campo de visión es como un lente de 50 milímetros. Entonces, no sé si conozcan un poquito de los lentes, pero hay distintas también como formas en los que son o lentes más cerrados, que dan un espacio más pequeño, o lentes más angulares. Entonces, el de los ojos es más o menos el del 50 milímetros. Entonces hay una forma en la que funciona así, digamos, de una manera más, como una producción más grande cinematográficamente, pero también hay muchas formas en las que tú lo puedes hacer de una forma más, como con menos equipo. Entonces puede ser, digamos, con el celular. Nosotros, pues yo ahorita estaba grabando una película y grabamos unas cosas con el celular, entonces es simplemente la persona grabando con una de las manos y con la otra haciendo las cosas. Esa es una opción. También, por ejemplo, muchas veces se usan cámaras como las GoPro. Entonces estas GoPro que uno se la puede, digamos, amarrar a la cabeza pues con alguna cinta que lo sostenga. Entonces esas las usan mucho, también las usan mucho en los deportes, y esas son planos objetivos, eso de que hacen cuando están, digamos, montando bicicleta o algo así. Esos son planos subjetivos y se usan las GoPro. Sí, creo que hay muchas maneras distintas como de hacerlo. La cosa es sobre todo que logre dar esa sensación ya cuando tú estés viendo el plano como tal. Entonces hay muchas películas que son todas así, pero normalmente también se usa, digamos, para, como es una película y quieres dar la visión de uno de los personajes en específico y lo pones. También hay una, por ejemplo, que se llama Street Dogs, no me acuerdo cómo se llama, y lo que hacen es ponerle subjetivas para los perros.
Entonces es una película que todos los protagonistas son perros y les ponen las cámaras a los perros y son los perros callejeros. Entonces, digamos, esa subjetiva también te puede abrir mucho las puertas como creativamente. Listo, gracias. Esa de los perros callejeros, por favor, compártanla porque es un ejemplo muy interesante. Alex, chévere, la voy a... Sí, por favor, Canela. Alexia dice que no le quedó claro lo de las aplicaciones para celular que se pueden descargar para grabar audio y tampoco es un trabajo adicional que estamos desarrollando los grupos. Bueno, la segunda pregunta sí la contesto yo como profesor y es que chicos y chicas, todo esto es en beneficio de sus proyectos. Pero ya ustedes pueden medir y porcentuar dentro del tiempo de trabajo si además a ustedes personalmente les interese esta información. La idea es que sea sobre la base de los proyectos, sí. Entonces no es adicional, sino que sí lo llevan a cabo en sus proyectos. De hecho, aquí tenemos, en este grupo colectivo, tenemos especialistas para cada cosa. Si hay proyectos que son solo sonoros, pues esta es la opción sonora. Pero la idea es que experimenten todas las opciones para que tengan después para seleccionar. Pero si la solicitud, incluso les hacemos, es que no sea adicional, sino que sea en el proyecto de los grupos que están desarrollando. Entonces, en cuanto a las aplicaciones para celular que se pueden descargar para grabar audio, ahí sí les dejo la pregunta a ustedes. Sí, es que entonces, pues normalmente cuando nosotros abrimos, no sé, una aplicación para grabar, la aplicación que viene predeterminada para grabar con el celular, a ti lo único que te permite es darle grabar y parar. Entonces, lo que va a pasar acá es que la ganancia, es decir, eso que yo les decía, el nivel de entrada de audio que llega al celular o que queda grabado, va a estar predeterminada por la aplicación. Entonces, no vas a tener el control sobre eso. En cambio, en estas aplicaciones hay un montón, simplemente pone ahí como las mejores aplicaciones para grabar audio en el celular. Y hay unas súper buenas y hay muchas gratis. Y miras cuál te gusta más. Esto lo que te permite es que te dan como funciones extra. Entonces, por ejemplo, te permite cambiar el formato de grabación, lo que hablamos de MP3 o de WAV, te permite mirar en una línea de tiempo cuando, pues, cómo se va grabando el audio, te está mostrando la forma de onda, y lo más importante es que te permite controlar el nivel de entrada o el nivel de ganancia de audio que tienen. Eso porque es importante, porque es lo mismo lo que estamos usando ahí, Juanse, que permite como qué tanto nivel entra, como una compuerta y ver qué tanto audio entra. Entonces, ¿por qué es importante? Porque te permite controlar todo eso y ya darle como más una intención a lo que vos querés. Entonces, si vos crees que el sonido quede grabado fuerte, que quede grabado duro, pues lo puedes hacer. O si lo querés grabar pasitico y que te sirva para algo con esa intención, por ejemplo, que sea un susurro a lo lejos, pues te va a funcionar. Entonces, es por eso como que hay aplicaciones que se han especializado un poquito más en eso. ¿Sí quedó claro esa pregunta, no? Qué pena, hablo yo aquí. Federico, muchas gracias. Yo lo que quería realmente, pues además de esta explicación que es muy, muy clara, era como si sabías de aplicaciones ya netamente para los celulares, para iOS o para Android, si de pronto tenías algunas aplicaciones ya, digamos, vistas para uno, pues, empezarlas a descargar o a trabajarlas. Pues yo en este momento no tengo una así en la mente, pero voy a buscar y se las pongo en la presentación. Listo, muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que es un buen inicio. Estoy viendo que nos vamos a quedar con ganas después de las 3 sesiones, porque es mucho material, pero todo lo que pueda ser, digamos, complementario o asincrónico, bienvenido sea.
igual tener la información y lo que ustedes no alcancen a complementar acá en la parte presencial del taller, bienvenido sea. Nos vemos el jueves. Ya mismo voy a abrir la sesión del jueves y sí le voy a pedir algo al grupo en general en la medida de las posibilidades, porque he sido también conferencista de grupos grandes, de instituciones a las que no pertenezco, y sé lo que es estar como conferencista en el ámbito virtual detrás de una pantalla y ver solo nombres y todo el asunto. Yo les voy a solicitar que entremos con cámaras quienes puedan el próximo jueves, porque sí creo que para los conferencistas y la conferencista va a ser muy importante un poco esa interacción y ver los rostros, ¿no? Saber a quién les están hablando. Entonces, lo aviso desde ahora para que no sea una cosa como tan, así como tan agresiva, digamos, pero sí, por favor, organicémonos para que, no tiene que ser todo el tiempo, pero al menos la presentación para conocernos al principio del taller, sí podamos poner cámaras y que nuestros invitados y nuestra invitada puedan conocer a quienes estamos acá. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Siendo las 4 en punto de la tarde, marca la finalización del taller. Dejo de grabar en este momento. Y ya Daniel compartió el drive. Y también, insisto, podríamos abrir un drive del taller para mirar ahí ya lo específico que tiene que ver con el taller. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias.